Hola chicos, soy Kamei. Probablemente ya seguiste mi tutorial para instalar RLCraft en español, pero notaste que quedaron algunos textos que siguen estando en inglés. Me di cuenta de esto mientras traducía RLCraft y cuando terminé la primera versión de español para RLCraft me puse manos a la obra. Busqué de dónde venía cada texto y estudié cómo hacer no solo que estén en español, sino que sean traducibles para cualquier idioma, con su respectivo paquete de traducción. Un aviso importante. Estas instrucciones están pensadas exclusivamente para RLCraft 2.9.3. Si todo sale bien, lo que digo en este tutorial ya estará incluido en la actualización 2.10 y posteriores, así que este tutorial ya no sería necesario. Ahora sí, a darle. Hay textos que son tomados de los archivos de configuración y scripts que Shivaxi preparó para RLCraft y que los dejó fijos en inglés porque pues con que los entienda era suficiente. Comencemos por estos archivos. Vea la página de mi paquete de recursos español para RLCraft. En la sección ¿Qué requiere archivos adicionales para traducir? Encontrarás el link a un archivo comprimido con todos los archivos de configuración y scripts modificados por mí para hacer sus textos traducibles. Si la descarga no comienza, espera unos segundos y vuelve a intentarlo. No te preocupes, no modifiqué nada más que los textos. Ya descargado el archivo zip, descomprímelo. Abre la carpeta de tu instancia de RLCraft. Recuerda que Minecraft debe estar cerrado. Selecciona todo el contenido que descomprimiste. Copia y pégalo directo en la carpeta de tu instancia. A veces Windows elimina los archivos que va a reemplazar, pero se le olvida que después tiene que pegar. Así que vuelve a pegar los archivos una o dos veces para estar seguros. Ahora el segundo paso. Hay otros textos que están fijos en el código del mod y que no tienen una clave de idioma que le diga a Minecraft que puede traducirlos. Por eso español para RLCraft no podía hacer nada al respecto. Para arreglar eso, desarrollé un mod que modifica a los mods con textos hardcodeados, haciendo que esos textos se vuelvan traducibles. En CurseForge busca Localizator o haz clic al link en la descripción. Localizator depende del mod Fermium Booter para poder hacer su trabajo, así que también debes instalarlo. Fermium Booter es un mod de utilidad creado por FunnyMonkey, el desarrollador estrella de RLCraft. Este mod ayuda a los desarrolladores de mods a cargar sus mixins. Los mixins básicamente son una forma de programación que inyecta código dentro del código de Minecraft o incluso de otros mods para modificar su comportamiento original. Es lo que usa RLMixins para corregir muchos bugs de mods como So Many Enchantments, Bountiful Bubbles, Better Survival, Potion Core y modifica cosas como el comportamiento de los vinos de Rustic. Instala Fermium Booter y Localizator en tu instancia de RLCraft. Fermium Booter será parte de RLCraft 2.10 y RLMixins dependerá de él, así que cuando Localizator sea incluido en la siguiente actualización, ambos usaremos la misma dependencia. Dentro del zip de configuraciones y scripts, metí el archivo de configuración de Localizator con todas las opciones habilitadas, así que ya no debería ser necesario configurar Localizator. Por último, hay un par de mods que necesitarás reemplazar para completar la traducción. Ice and Fire. En la versión actual, los textos del bestiario están solo en inglés por un bug. Reemplacé en el jar esos archivos de texto por los que están en español. En la siguiente versión de Ice and Fire, que estará incluida en RLCraft 2.10, este bug está corregido y ya no necesitarás reemplazar el mod. Gracias a Kotlin por hacer el backport de los dragones de rayo, hidras, mobs del terror, agregar el cobre y las armas de dragón eléctricas, además de corregir el bug del bestiario y mucho más. Roguelike Dungeons Finar Edition. En la versión actual, los nombres y descripciones especiales de varias armas, herramientas, armaduras y pociones, además de los ítems coleccionables, están hardcodeados en inglés. Trabajé con Finar para hacerlos traducibles y los cambios estarán incluidos en la siguiente versión, que probablemente esté incluida en RLCraft 2.10. Si no llegaran a incluirla, aplicaré mis cambios mediante Localizator. Ahora sí, inicia RLCraft y todo debería estar traducido. Una vez más te recuerdo que este tutorial es para RLCraft 2.9.3. Cuando salga la versión 2.10 y con la bendición de Shivaxi, los cambios que hice en los archivos de configuración y scripts ya deberían estar aplicados. Además, Localizator también debería estar incluido y configurado. En este caso, cuando instales la 2.10, solo necesitarás instalar y activar mi paquete de recursos español para RLCraft, cambiar el idioma del juego a español México y todo estará traducido. Si por alguna razón mi sueño de volverme canon no se cumplió, lloraré un par de días,
Y después actualizaré el link de los archivos de configuración y scripts para RLCraft 2.10. Entonces, este tutorial seguirá siendo válido. Nunca pensé llegar a desear que un video mío se vuelva obsoleto e irrelevante. Si montaste un servidor de RLCraft, debes hacer lo mismo en el servidor. Detén el servidor, copia y pega los archivos de configuración y scripts. Agrega Fermion Butter, Localizator, Ice and Fire, que no debería ser necesario, pero por si acaso, y Roguelike Dungeons. Vuelve a iniciar el servidor y asegúrate que tus clientes hayan seguido este tutorial. Los ítems que ya conseguiste de las Roguelike Dungeons o estructuras de Recurrent Complex, como las bibliotecas grandes de aldeas y muchas otras estructuras, no se verán afectados por mis cambios, solo ítems que se generen a partir de ahora. Hacer que RLCraft no solo esté disponible en español, sino que sea traducible a cualquier idioma, ha sido una gran aventura de más de un año. Espero que cada vez más personas disfruten de este increíble modpack. Bye. ¡Feliz Halloween! ¡Déjame vivir! Siempre hay travesura y nunca es dulce.